¿Qué tal, personas? Yo soy Cheto y hoy vamos a hablar sobre el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, y la controversia que también toca a Adán Augusto López Hernández. Quiero comenzar aclarando que no voy a defender a unos mientras ataco a otros. Aquí venimos a cuestionar a todos por igual, porque cuando más silencio hay desde arriba es cuando más debemos hablar desde abajo. En México los discursos se transforman según convenga el momento político. Hace no mucho, el expresidente López Obrador fue tajante al decir que no hay negocio jugoso que se realice sin que el presidente lo sepa. Esto refiriéndose al sexenio de Felipe Calderón y el caso de su secretario de Seguridad García Luna. Ya no se permiten los negocios que se hacían al amparo del poder público. Todas las tranzas que se llevaban a cabo, sobre todo arriba, porque siempre nos decían que el problema era la mordida, abajo. No, el problema son las tarascadas, no las mordidas. Y las tranzas más grandes son las que se hacían desde arriba. Entre más elevada la autoridad, más corrupción. Ese era el problema. Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede, y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite. La frase tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo explicamos el actual proceder? Porque hoy, cuando el discurso no apunta hacia el pasado gobierno panista, sino hacia su propio equipo, el discurso cambia. Aquí entramos al caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien es acusado de presuntamente estar relacionado con el grupo criminal La Barredora. Pero no estamos hablando de cualquier funcionario público. Hablamos de un hombre cercano a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación de López Obrador. Ambos pertenecientes a ese círculo que se vendía como ajeno a los vicios del pasado. Y en lugar de respuestas claras, lo que vemos es un intento de control de daños. El discurso de no somos iguales pierde fuerza cuando el escándalo deja de ser ajeno y empieza a tocar a los aliados. Y aún así tienen el descaro de decir que no son iguales, pero bueno. Con esto me gustaría preguntar, ¿dónde quedaron los discursos firmes? ¿Dónde están hoy los señalamientos que antes eran rápidos y contundentes? Esto abre la puerta a un análisis incómodo pero necesario. ¿Realmente terminó la corrupción o solo cambió de manos? ¿Sigue siendo válida aquella frase de AMLO cuando el escándalo ya no toca a los otros sino a los propios? Hernán Bermúdez no es un nombre cualquiera. Fue secretario de Seguridad en Tabasco y su cargo lo coloca en el centro de la lucha contra el crimen en ese estado. Al menos en el papel, porque los señalamientos en su contra pintan un retrato completamente diferente. Pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por omisión o por complicidad? Habría que preguntar. Bien, ¿hacia dónde va tu pregunta? ¿Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador? Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. ¿Por qué cuando el acusado es parte del círculo cercano de alguien como Adán Augusto López Hernández, el discurso de la lucha contra la corrupción se diluye en evasivas? Hay que recordar que Adán Augusto no solo es paisano de Hernán Bermúdez, fue su jefe político. Antes de ser secretario de Gobernación, fue gobernador de Tabasco
y fue él quien puso a Hernán Bermúdez en la Secretaría de Seguridad. Entonces, el gobernador no sabía que su secretario de Seguridad estaba involucrado con un grupo criminal, o aplicamos el clásico yo tengo otros datos. Y este es el punto crítico. Cuando un personaje como García Luna fue acusado, el expresidente López Obrador fue tajante y hasta aseguró que el presidente siempre sabe, y sus seguidores lo apoyaron. Pero ahora que se trata de su ex colaborador más cercano, ¿esa regla ya no aplica? ¿Hay impunidad selectiva dependiendo del color del partido o la cercanía con el presidente? Adán Augusto es una de las figuras más influyentes del obradorismo. Fue gobernador de Tabasco, fue secretario de Gobernación, fue precandidato por parte de Morena para la presidencia de la República, y es considerado como parte del círculo más íntimo de López Obrador. Entonces, básicamente por eso es que su silencio en el caso de Hernán Bermúdez resulta ensordecedor. Yo no necesito escudarme en el fuer para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal. Toda mi vida, en el ejercicio de mi profesión como abogado, e incluso en algunas 2 ocasiones durante mi desempeño como senador de la República, en la anterior ocasión que lo fui, como cuando fui gobernador, acudí a citatorios de diversas autoridades. Lo que hoy estamos viviendo, o lo que hoy enfrento, pues es finalmente la frustración de una oposición que no acaba de entender qué significa el va para largo. Ese México que ustedes prácticamente habían sepultado ya no va a regresar. Yo, mirándolos a los ojos, se los digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuero. Le sugiero a quien presentó el punto de acuerdo, pues que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada. No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana, o que producto de una investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad. La rendición de cuentas siempre ha sido una constante en mi vida. No se trata solo de una omisión, es un silencio estratégico. Adán Augusto solo se ha limitado a lavarse las manos sobre los presuntos actos de corrupción de su secretario de Seguridad. Y esto no es inocente. Si habla, se va a ver obligado a reconocer que ocurrió algo grave durante su administración. Y si no habla, va a dejar claro que la lealtad política pesa más que la rendición de cuentas dentro de Morena. Durante años, Adán Augusto se mostró como uno de los hombres más fuertes del obradorismo, defensor de la austeridad republicana, de los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Pero ahora que hay una sombra de corrupción sobre alguien de su equipo cercano, ese discurso parece desvanecerse. Y aquí es cuando surge la comparación inevitable. Cuando se trató de García Luna, el discurso fue tajante. No hay negocio jugoso sin que el presidente lo sepa. Si esa lógica aplica para los expresidentes, ¿por qué no aplica para su propio círculo? ¿Por qué, si García Luna no podía actuar sin que Calderón lo supiera, entonces por qué Hernán Bermúdez sí podía actuar sin que Adán Augusto López Hernández lo supiera? ¿O qué es que la vara cambia dependiendo del color del partido? ¿Cómo es que un secretario de Seguridad en Tabasco podía operar con total libertad sin que el entonces gobernador Adán Augusto supiera algo? ¿O será que el criterio del presidente siempre sabe ya no aplica cuando se trata de los suyos? Este tipo de incongruencias es lo que mina la credibilidad en el discurso de Morena. Si la 4T pretendía diferenciarse de los gobiernos anteriores, tolerar en silencio la corrupción es
exactamente lo opuesto a lo que estarían buscando. Y no estamos aquí para defender a Calderón, García Luna, ni a ningún otro exfuncionario del pasado. Pero tampoco es un cheque en blanco para quienes hoy gobiernan. Si en el pasado criticamos las redes de complicidad del PAN, ¿por qué ahora vamos a callar cuando surgen dentro de Morena? Lo que estamos señalando es la doble vara con que se mide la justicia. Cuando es a un adversario, se le exhibe. Pero cuando es a un aliado, se calla. Este caso no es solo un escándalo regional ni una anécdota más de la política mexicana. Es un claro ejemplo de cómo el poder se protege a sí mismo, sin importar el discurso, sin importar el partido. Porque cuando un gobierno que prometió combatir la corrupción calla ante evidentes muestras de corrupción, entonces lo que está haciendo es normalizar aquello que prometió combatir. Y de nuevo, no estamos aquí para defender a García Luna ni exonerar a los gobiernos del pasado. Pero tampoco vamos a callar cuando se repiten los mismos vicios desde el poder actual. La justicia no puede depender de la camiseta que lleves puesta ni de qué tan cercano seas al presidente. Hoy no basta con señalar solo al neoliberal corrupto ni al conservador traidor. La crítica debe alcanzar también a los supuestos transformadores que se han beneficiado de la impunidad. El pueblo merece más que discursos. Merece explicaciones, merece justicia, pero sobre todo merece un país donde no haya negocios jugosos sin que el presidente o el gobernador se dé cuenta y actúe. Este país no necesita más fanáticos, necesita más ciudadanos. Ciudadanos que cuestionen al poder sin importar el color de la bandera. Porque cuando todos guardan silencio, tu voz crítica vale el doble. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios y si te gustó el video no olvides compartir, dar like y suscribirte.